Hola, ¿cómo están mis hermanos? Pues iniciando esta noche del pastor, hoy 13 de noviembre del año 2024. Yo creo que es un privilegio el poder tener estas sesiones donde podemos comunicarnos y enseñar la palabra eh, a mediados de semana. Déjenme ver qué está pasando con la cámara, como que la veo un poquito. ¿Me ven bien? ¿Sí? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Ok, todavía no entra nadie, pero estoy grabando el video porque algunos me pidieron que Carlita está un poquito indispuesta y lo que quiero es que realmente no se pierda el hilo de la enseñanza. Vamos a iniciar nuestra lectura con dos pasajes, más bien un pasaje, ¿sí? Un pasaje. Te voy a decir cuál es ese pasaje. Y ese pasaje está en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Y quiero leerlo, fíjate bien, lo quiero leer en dos versiones, porque se me hace muy interesante el entender cada versión, eh, la forma como se ha hecho, cómo se ha hecho la traducción, porque eso nos abre un poquito el panorama de entender lo que es la madurez emocional, que es el tema de esta noche, ¿sí? Lo que es la madurez emocional. Fíjense bien lo que dice Hebreos 5, de 12 al 14, en la Reina Valera 60. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. Subrayen esa palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es muy importante este concepto porque esto nos ayuda mucho a entender que está hablando precisamente de la parte cognitiva, la parte que Dios nos dotó en nuestro cerebro, en nuestros cinco sentidos a través del tacto, del olfato, del gusto, de la vista y del oído. Vamos a ver ahora la traducción lenguaje actual, ahí mismo en Hebreos, que dice, fíjese bien, que dice, con el tiempo llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros, sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Bueno, están entrando ya varios hermanos. Saludos, Angélica. Obviamente, como expliqué al principio de la noche del pastor, estoy grabando esta clase porque hay algunos que, Carlita Morales, por ejemplo, está un poco indispuesta. Alfredo, el pasa Alfredo, hoy estuvimos casi todo el día porque vino a hacer unos trámites, yo estuve con él. Se acaba de ir hace un momento. De hecho, comimos tarde aquí en la casa porque se tuvo que ir yo creo que está en camino él, así que tal vez no se conecte. Por eso lo estoy grabando para subirlo mañana para los que no pudieron estar presentes y para todos los demás. Entonces ya leímos este pasaje que para mí es importante del tema de la madurez emocional. Recordarán bien que hemos estado hablando de que la madurez espiritual es un concepto un poquito fuera de algo correcto. ¿Por qué? Porque el espíritu no puede ser madurado. ¿Por qué? Porque el espíritu es eterno. Fíjense bien lo que estoy diciendo. El espíritu es ¿qué? Eterno. Lo dice la palabra, que Dios ha puesto en nuestro espíritu la eternidad. Y sabemos perfectamente bien, a través de toda la escritura, cómo el espíritu no muere. Eso es muy importante que lo entendamos. Por eso la enseñanza que he dado en las clases pasadas, es decir, hablar de inmadurez espiritual es un poquito contradictorio, ¿no? Es como que no es algo correcto.
Digo, más sin embargo, no quiero discutir con muchos teólogos, hermanos, hermanos queridos, pero hay que ser muy prácticos. Hay que entender la semántica de la palabra. El espíritu es eterno, entonces no puede ser que el espíritu, imagínate que nazca el espíritu inmaduro, ¿no? Pues no, indudablemente que no. De hecho, lo explicamos la clase pasada, ¿no? Recordarán en la película esta de 90 días en el cielo, algo así, muy, muy famosa esta película, de un caso real de un niño que muere, va al cielo, eh, regresa y a los pocos días a su mamá le comenta que conoció a una niña que ella le dijo que era su hermana, ¿no? Y la mamá se sorprende porque la niña realmente al nacer murió. Entonces, dice, ¿cómo es posible que un bebé recién nacido que muere puede comunicarse con su hermano, decirle, oye, soy tu hermana, ¿no? Pues esto se entiende por qué, porque el espíritu no nace bebé, el espíritu nace completo. Lo que realmente va a crecer, madurar, es nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestras emociones. Pero bueno, vamos al punto, porque esto ya lo enseñamos la clase pasada, y me quiero referir a este pasaje porque es muy importante el pasaje, como que estoy repitiendo, ¿no? Porque ahorita apenas acaba de entrar Angie y Susi, están entrando ahorita. Yo creo que está llegando Alfredo ahorita apenas. ¿Ya llegó Alfredo, Susi? Todavía no, Paz, Ahí va, que bueno, no te preocupes, digo, se fue bien sí. servido, ¿eh? Ah, está bien, gracias, Paz. Bueno, Gracias. fíjese bien lo que dice Hebreos 5 del 12 al 14 en la Reina Valera. Fíjense bien, Reina Valera. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No está hablando del espíritu, ¿eh? Noten eso, es muy importante. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que todo aquel que realmente todavía vive en un estado muy inmaduro, en conocimiento, en preparación, etcétera, etcétera, de la vida, pues ¿qué? Pues es un inmaduro. Dice, porque es niño. Fíjese, eso es muy importante, ¿no? Pablo es muy claro y objetivo. Dice, es un niño, ¿no? Acuérdense bien, yo conozco gente de 40, 50 años que son niños, niños emocionales. ¿Cierto o no es cierto? ¿No? ¿A poco no? ¿A poco no tienes amigos o amigas que tienen 30, 40 años y se comportan como niños, ¿no? Hacen rabietas y tienen sus, sus conceptos raros, ¿no? Dice, fíjense bien, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, subrayen eso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense bien, Pablo está muy claro diciendo los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos, no? ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, ¿no? Fíjense bien lo que dice. Ahora vamos a otra versión que es la que a mí me encanta porque yo digo, todas son buenas, todas las versiones, no vamos a criticar a ninguna, pero la traducción lenguaje actual es muy precisa, ¿sí? Porque por todo el concepto que se utilizó para hacer la traducción directamente de los códices, sin pasar por la Vulgata Latina, bueno, eso ya lo hablamos en el tema pasado, cuando hablamos sobre la Biblia. Dice así la TLA, dice, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya debieran ser maestros. O sea, quiere decir que no han aprendido la palabra, ¿no? No la han memorizado, no la han puesto en práctica. Dice, sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Está hablando de la mente, está hablando de la mente de la gente.
Dice, parecen niños pequeños, ¿no? Y vuelve a comparar, bueno, obviamente la traducción es muy similar a la Reina Valera, ¿no? Y vuelve a compararlos con los niños. Un niño pequeño es un niño que apenas está aprendiendo. Dice que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Vuelve a ser el mismo ejemplo, ¿no? Digo, no que se trate de que tomen leche, no sé, que son conceptos muy simples, muy sencillos, ¿no? Yo conozco gente que tiene 30, 40 años, que va a una iglesia y todavía no entiende lo que es el proceso de la gracia. Todavía te hacen preguntas, ¿no? Susi, ¿te acuerdas? O tú, Angie. Hay gente que va muchos años en la iglesia y de repente te hace unas preguntas diciendo, ¿a poco el Espíritu Santo puede hacer esto? ¿A poco esto? Hermano, pues ¿dónde has estado, no? Dice el número 13, dice, son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos, ¿no? Pablo, fíjense que traté de buscar en la Biblia conceptos que nos enseñaran la madurez espiritual, o sea, como realmente creemos que lo hemos oído enseñar por muchos años, ¿no? La gente madura espiritual, la gente madura espiritual. Indudablemente que está hablando de gente que es madura emocionalmente, que le ha permitido que la palabra fluya en su vida, ¿no? Es un hombre espiritual, un hombre que está viviendo en el espíritu. Vamos a ver ahora algunos puntos con los cuales nos vamos a distinguir cuando una persona es madura emocionalmente. Yo creo que hay un libro muy interesante, ¿no? Hay un libro que habla sobre la madurez emocional, ¿no? Hay gente que puede ser, inclusive puede ser muy preparada, inclusive puede ver que estudió, tiene doctorado, maestría, pero es un inmaduro emocional. ¿Por qué? Porque no tiene que ver nada con el intelecto. Fíjese bien, lo hemos visto y ahora que estoy estudiando la psicología me doy cuenta que cuánta verdad es esto, porque no tiene que ver nada con el aspecto de cómo procesamos la información. Puede haber gente que son matemáticos, que son científicos, que son, wow, gente que tiene un IQ altísimo, que tienen doctorados, maestrías, pero en la parte emocional son muy inmaduros, ¿no? Extremadamente inmaduros, ¿no? Entonces, ese es un punto, porque ahí está, como decía el sabio Cantinflas, ¿no? Ahí está el detalle. Exactamente ahí está el detalle. Porque el Espíritu Santo se va a mover a través de mi espíritu, pero también manifestando mi alma, manifestando mi carácter. ¿Por qué? Porque es lo que lo calibra, ¿no? Pero si mi alma y mis emociones, mis pensamientos están inmaduros, va a bloquear el fluir del espíritu, lo va a bloquear, porque va a ser imposible, ¿no? Va a ser muy difícil. Entonces, por eso la madurez emocional tiene que estar sometida al Espíritu de Dios, tiene que estar sometida a la santificación. Indudablemente que el que conozcamos la palabra, el que tengamos tiempo con Dios, el que vivamos una vida, digamos, vivencial en la palabra y practicando la palabra, eso madura nuestras emociones. Fíjate bien, eso madura totalmente nuestras emociones. Porque como somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo, cuando se sincronizan los tres, es cuando realmente una persona puede ser maduro espiritualmente. Porque el espíritu es el que va a fluir a través de mi alma, a través de mi cuerpo, a través de mis emociones y los va a calibrar en tal forma que los van a dirigir, ¿no? Los van a dirigir
para que se comporten como gente espiritual. Esa es la verdad. Vamos a ver algunos aspectos de lo que es la madurez emocional. Dice, la madurez emocional, ¿qué es? ¿Qué piensan que sea la madurez emocional? ¿Alguien quiere opinar? Pues yo creo que es justo ese equilibrio del que está hablando espiritualmente, pero pues en nuestra carne, nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestras emociones, ser equilibrado. Ok. Fíjese, la madurez emocional es la capacidad que tiene una persona para afrontar todos los acontecimientos de su vida de manera equilibrada. Que así, sencillo. La madurez emocional es la capacidad que tenemos como personas para afrontar cualquier acontecimiento de nuestra vida, cualquiera, ya sea de alegría o de tristeza, de éxito y de desastre de la vida, de manera que equilibrada. Eso es fundamento. Vamos al punto número uno. ¿Cómo gestionas las situaciones de la vida? ¿Cómo las gestionas? ¿No? La palabra es una riqueza para poder modular nuestras emociones. Dice, la blanda respuesta, ¿qué? Aplaca la ira, ¿no? Bueno, ahorita voy en Isaías, tengo que meterle duro para poder leerlo este año, porque ahora sí me atrasé un poquito, pero acabo de pasar el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene unos conceptos que es tu padre mío. O sea, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿no? El que sale fiador por su hermano es como si no tuviera cama, porque el día que no pague su hermano, el deudor va a venir y te va a quitar hasta la cama, ¿no? Digo, lo estoy parafraseando, ¿no? Cosas que son conceptos muy simples de la vida. Entonces, ¿cómo gestionamos las situaciones en la vida? Por ejemplo, fíjense que yo a los chicos de la escuela, en el chapel, les empecé a enseñar cómo capturar un pensamiento malo que viene a tu mente, cómo captarlo, ¿no? Porque si la palabra dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Sí saben este pasaje? ¿Sí saben ese pasaje que dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar? De hecho, lo he comentado ya varias veces. Y yo les enseñaba a los chicos de la escuela, les digo, miren, es imposible que ustedes no tengan malos pensamientos. Es imposible. ¿Por qué? Porque están rodeados de amiguitos, están rodeados de primitos, están rodeados de TikTok, están rodeados de Instagram, están rodeados de Facebook, están rodeados de un panorama inmenso de corrientes, ¿no? Cuando viene un pensamiento malo, lo primero que tiene que hacer, como dice la palabra, dice que vengamos al Señor y traigamos nuestras cargas. ¿Ok? Pero ¿cómo se hace eso, no? O sea, en lo práctico, ¿cómo lo hago? Bueno, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Cuando viene un pensamiento, de esos pensamientos malos, ¿no? Por ejemplo, sácale la lengua a tu compañero, o róbale el lápiz, o no sé, o dile una palabra fea, no sé, ¿sí? Inmediatamente tienes que aprender a preguntarte, ¿de dónde vino ese pensamiento? ¿De dónde vino? ¿De dónde, a ver, dónde vino ese pensamiento? No, ese pensamiento, no, este pensamiento vino porque estoy replicando lo que mi tío, cuando se enoja con mi tía, lo hace. Ok. O vino de mí, ¿no? De mi coraje, porque tengo coraje con este compañero, o o acabo de ver una película con esta imagen, ¿no? Entonces, en ese momento, digo, es importante que ustedes en su mente hagan de cuenta que es como una red, encapsulen ese pensamiento, así, encapsúlenlo. A ver, cierren sus ojos, pongan un pensamiento feo, ¿no? Digo, no, no muy feo, ¿no? ¿No? Como, por ejemplo, que le van a sacar la lengua a su esposo cuando llegue, ¿no? Es un pensamiento feo, ¿ok?
Ok, ese pensamiento, acuérdate que me llevó el pensamiento, le voy a sacar la lengua a mi esposa. Ok, agarro ese pensamiento pum, y va va a la red, pum, encapsulo ese pensamiento, ya lo tengo encapsulado, ahora lo amarro con un hilo especial de Dios, ¿no? Ya lo tengo amarrado, ahora lo voy a llevar a la cruz. En mi espíritu lo estoy llevando, ahí sí entra mi espíritu y mi mente, lo llevo a la cruz y ahí lo dejo. Fíjate, ahí lo dejo. Luego regreso y digo, híjole, ahora tengo que limpiar mi mente porque este pensamiento ensució mi mente. Es como una pantalla, ¿no? Híjole, cómo voy a limpiar mi mente? Ya sé, dice la palabra que dice que nosotros con la palabra somos hechos limpios. Por tu palabra hemos sido limpiados. Entonces ya sé, voy a agarrar el Salmo 23 y como si fuera una jerga con jabón y agua, voy a empezar a limpiar mi mente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares, en pastos verdes me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a mi nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, de tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y la casa de mi Dios moraré por los días. Amén. Wow, quedó limpio mi mente. Es increíble, ¿eh? Yo hago eso, ¿eh? Háganlo. Es algo práctico. Fíjese, cuando yo trabajaba en los hoteles Cristal, me acuerdo, yo tenía como 30 años, 32 años, la cosa por mi trabajo tenía que entrar a las discotecas de los hoteles, ¿no? Y no que hubiera ahí pecado así abierto, malo, ¿no? Pero pues sí había cosas que decía, ay Dios, no hay Padre, ¿no? Cuídame, ¿no? Y tentaciones y cosas así, ¿no? Y cuando llegaba yo a mi cuarto a dormir, pues estaba yo así como que imagínense un poquito con toda la emoción y embotado por todas lo que había estado yo viendo. Y entonces yo me acuerdo que yo tomaba la palabra de Dios y me ponía a leer. Me ponía un salmo y otro salmo y otro salmo hasta, ¿sí? ¿Sí escuchan bien? ¿Sí, ¿Sí escuchan bien? Ok. Ok, dice que, ok. Entonces, fíjense qué es la forma como limpiamos nuestra mente. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a cómo gestionar cada situación. Muchas veces la gente no gestiona bien las cosas, no reacciona bien las cosas porque está percibiendo mal las cosas. Es como cuando hablas con una persona y la gente te dice, entonces estás tú diciéndome que yo soy tonto, ¿no? ¿Sí les ha pasado? Entonces me está diciendo que soy fea. Y tú dices, pues no, estoy diciendo otra cosa, ¿no? Hay un problema con la forma como percibimos las cosas. Y eso tiene que ser sujeto al Espíritu Santo. Número dos, comprender y controlar las propias emociones. Comprender y controlar las emociones. Tenemos que aprender a controlar las emociones. ¿Se acuerdan la recomendación cuando hay alguna situación difícil, una agresión, una situación, dice, cuenta hasta 10, ¿no? Cuenta hasta 10. ¿Qué quiere decir eso? Que no reacciones con tus vísceras, no reacciones con tu estómago, no reacciones, ¿verdad? Como reaccionaba tu papá o tu mamá, tu abuelito, que ya se prendían, haz de cuenta que le prendías un cohete y se ponían, pero como el hombre verde, ¿no? No. Una gente madura, una gente, ¿sabes qué? Es aquella que puede comprender y controlar sus propias emociones. Es prudente. Ujú. Esto es muy importante. Número tres, responder de manera adecuada a las emociones de los demás. Ese es un punto. Estoy tocando puntos que voy a desarrollar en las próximas clases porque
¿Cómo responder de manera adecuada a las emociones de los demás? Un ejemplo bíblico, cuando los fariseos y los saduceos estaban delante del Señor, ¿se acuerdan cuando les dijo, oye, Rabí, ¿es lícito darle el tributo a César? ¿No? Porque querían tentarlo. Querían que él dijera, no, 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 no es lícito. Entonces lo iban a acusar como si fuera un rebelde a Roma, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor, se acuerdan? ¿Qué le dijo? Dale a César lo que es de Lo que es César de César y a Dios y lo a que Dios es lo de que es de Dios. Dios. Fíjate eso es una madurez, pero es la madurez emocional de su corazón, indudablemente cuando fluye el Espíritu de Dios. Es muy importante, aunque aparentemente puede ser un concepto muy simple, comprender y controlar las propias emociones no es fácil, ¿sí? Pero hay muchos pasajes. La blanda respuesta aplaca la ira, ¿no? No te metas demasiado con un necio, porque vas a terminar como él, ¿no? Hay una parte de Proverbios que dice, ¿no? O sea, no te desgastes con un necio, ¿no? No te enfrasques con un necio, ¿no? 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 Digo, ustedes saben que yo soy de la 4T, ¿no? Ustedes saben que soy fan de la 4T, ¿no? Y tengo muchos amigos míos que yo quiero que son anti 4T, ¿no? Simplemente el sábado estuve desayunando con una familia que estábamos platicando muy bien y de repente el esposo, el papá, empezó a despotricar del presidente Obrador, ¿no? De AMLO, ¿no? Y yo lo escuché, le digo, ay, pues, y me dice, ¿tú qué piensas, no? ¿Y tú qué piensas? Le digo, no, pues yo pienso que, pues tú estás en toda tu libertad de opinar, ¿no? ¿No? Yo pienso diferente, pero yo te respeto. Como que se calmó, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa si yo de repente empiezo a discutir? No, es que tú estás mal y mira, no, pues no llegamos a nada, ¿no? Entonces, ese punto es muy importante. El otro punto, responder de manera adecuada a las emociones de los demás. Ok. Quinto, resolver conflictos de manera constructiva. Resolver conflictos de manera ¿qué? Constructiva. O sea, siempre un conflicto lo que va a pretender es destruir. Un conflicto va a pretender quitar la paz, traer desorden, ¿no? Traer caos en nuestra vida, ¿no? Pero ¿cómo resolvemos un conflicto de manera constructiva? Siempre, fíjate que a pesar de que la gente no tenga la razón, hay una estrategia que manejamos en el área de cuando enseñaba, bueno, yo enseñaba, yo tenía cursos de vendedores, ¿no? De vendedores. Y uno de los conceptos que yo les enseñaba es cómo manejar las objeciones. Por ejemplo, cuando le decía, imagínate que llegas con un cliente y de repente le vas a ofrecer un producto o un equipo, no sé, lo que tú vendas, o un servicio, y de repente, antes de que tú le ofrezcas toda la información, de repente el cliente te dice, no, yo no quiero nada, es que es una porquería ese servicio, ese producto no sirve para nada, y empieza a sacar una serie inclusive, no, y ustedes son una bola de fraude, hacen fraude, bueno, lo peor, ¿no? ¿Cómo reaccionarías, no? Y me acuerdo que en aquel entonces yo los pasaba a hacer, actuar este tipo. ¿Cómo reaccionarías ante un cliente que te está agrediendo, no? Y eso tiene que ver con nosotros, ¿no? ¿Cómo reaccionas si la vecina te empieza a echar pleito, no? Fíjense, curiosamente, el año pasado, creo, el año pasado, los chicos salieron a la convención. Creo que fue el año pasado o el antepasado, no me acuerdo bien, pero los chicos salieron de la convención. Al llegaron un poco tarde, un poco tarde, bien cansados, ¿no?
Y una mamá se puso de veras, pero de una forma intransigente, terrible. Y me dice, Carlita, papás, fíjate, es que se puso pesadísima. ¿Qué? ¿Por qué habíamos llegado tan tarde? Bueno, olvídense. Pero el tema es que esta mamá era la que yo menos pensé que podía hacer esa actitud, ¿no? En primer lugar, porque su hija la tenemos becada desde niñita, o sea que la que menos podía, la que menos podía enojarse era ella, ¿no? Y le digo, Carlita, ¿qué hiciste? Pues me acordé de lo que me has enseñado, Paz, que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿no? Ya, digo, hija, perfecto, muy bien. Pero imagínate qué hubiera pasado si le grita y no, y usted, no. Imagínate, es terrible, ¿no? Entonces, uno de los puntos para la madurez emocional es responder de manera adecuada a las emociones de los demás y resolver los conflictos de manera constructiva. Entonces yo les enseñaba a los vendedores y cuando llegas con un cliente y el cliente te dice lo peor de tu producto, de tu empresa, de todo, hasta dice, no, y ustedes son una bola de tragateros, pues ¿qué le vas a contestar, no? ¿Eh? Señor, para mí es muy importante. Claro, estamos abiertos a entender todo lo que usted me está diciendo. Para nosotros es muy importante saberlo para corregir los errores. Por favor, necesito que usted me dé más información. ¿Por qué comenta eso? Sí, tiene usted razón. Si yo estuviera en su lugar, yo actuaría igual que usted. Eso desarma a cualquiera, ¿eh? Es muy interesante, ¿eh? Es cómo manejar una objeción. Pero como cristianos, nosotros tenemos que aprender precisamente esto, ¿no? ¿Cómo resolver conflictos de manera constructiva? Con la palabra de Dios. Ahí hay muchísima enseñanza de cómo tenemos que calibrar nuestras emociones, nuestros exabruptos, nuestras rabietas, nuestras formas de ser. Punto número uno, dos, tres, cuatro, cinco. El quinto, adaptarse a situaciones intensamente emocionales. Anótenlo, ¿eh? Por ahí tienen, apunten, apunten. Adaptarme a situaciones intensas emocionalmente. O sea, que nunca te saquen de tus casillas a pesar de que estás en el momento más difícil, donde todo el mundo se está agarrando con el chongo, a todo el mundo está, tú tienes que permanecer, fíjate bien, indudablemente centrado en lo que eres en Dios y que tú eres la luz en ese lugar, tú eres la sal de la tierra. Porque si alguien en esa situación de caos está calmado, es lo que pasa. Cuando hay un desastre, la persona que toma el control es aquella que está tranquila, que está fría y que dice, cálmense todos. Vamos a analizar la situación, vamos a hacer esto, y ustedes tranquilos, ¿no? No, pero ¿cómo? Mira, está cayendo. Tranquilos, vamos a hacer esto. Eso habla de madurez, ¿qué? Emocional. Ahora, vamos a ver algunas características. Son una, dos, tres, cuatro, uy, son varias. De una persona madura emocionalmente. Ahí anótelo a ver qué tanto nosotros, o qué tanto tú realmente te consideras maduro emocionalmente. Este es un tema, es un tema para libros y libros, ¿eh? Pero fíjese bien, vamos a ver, algunas características de una persona madura emocionalmente son, número uno, tener una perspectiva consciente de su propia vida. Tener una perspectiva consciente de tu propia vida. Cuando una persona dice, es que no sé ni qué onda, yo no sé ni si voy o vengo, yo no sé qué me está pasando, ya no sé qué voy a hacer, es una persona inmadura.
Una persona que sabe perfectamente bien cuál es su propósito, cuál es su objetivo, quién es esa persona, ¿sí? Que tiene exactamente su dignidad, identidad, que es uno de los puntos importantes como hijos de Dios, ¿eh? Que Satanás, lo primero que va a atacar en tu vida es la dignidad y la identidad. Por eso es bien importante que una persona madura emocionalmente sabe y está consciente de cuál es su perspectiva en la vida. Fundamental. Pablo, Pablo era un hombre. ¿Ustedes creen que Pablo era un hombre maduro emocionalmente? Sí, claro que sí. Pero Pedro, Juan, Bartolomé y todos ellos, en los 3 años de discipulado, no, eran totalmente inmaduros, eran, no, hombre, terribles, ¿no? Por eso lo negó 3 veces Pedro, ¿no? ¿No? Por eso todos huyeron, a excepción de Juan, todos se ocultaron cuando fue crucificado, ¿no? Pero ¿qué sucede después cuando leemos las cartas del apóstol Pedro? Vemos a un hombre ya maduro, pero un hombre maduro emocionalmente, obviamente fluyendo en el Espíritu de Dios. ¿Ok? Bien, vamos a ver las otras características de una persona madura emocionalmente. Una persona madura emocionalmente toma decisiones basadas en su propia vida. Fíjate, toma decisiones basadas en su propia vida. O sea, nunca anda apoyándose en la vida de los demás, sino yo sé que soy, yo sé las capacidades que tengo, yo sé la forma que soy, ¿sí? Eso me hace auténtico delante de Dios y de la gente. Una persona auténtica es una persona que es valiosísima, ¿ok? ¿Sí? Otro punto importante de una persona madura emocionalmente es una persona tolerante y flexible en los cambios. Fíjate, esto es muy interesante, ¿no? He platicado yo no voy a decir con quién, pero he platicado con alguien de Alfred. Y platicamos de eso, ¿no? Exactamente cómo nos sentimos en la vida y esta parte, ¿no? Y de repente, a veces, pues, como que los que te acompañan en la vida, como que no, ¿verdad? Como que no se quieren mover, ¿no? Esa gente que no, ya estoy como, no, ya no se mueve nada, ¿no? Oye, espérate, no juegues. Sí, dice la palabra que la vida del justo es como que va en aumento, ¿no? Como el día va perfecto, hasta que es perfecto. Y yo creo que cada día es una etapa nueva para el Señor, ¿no? Entonces, ser tolerante y flexible ante los cambios. ¿Por qué? Porque Dios te va a ir llevando a otro nivel y te va a ir llevando a otro nivel, te va a ir llevando a otro. Claro, esto no quiere decir, no estoy diciendo que tengas que estar cambiando de trabajo, que tienes que estar cambiando los muebles de tu casa. No, eso no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver que somos realmente personas que sabemos movernos a través de donde Dios se mueve. Esa frase me encanta, ¿no? Muévete donde Dios se mueve. Hola, hija. Bendiciones. Hola, hola, hola. Y cuando Dios se mueve, ¿sabes qué? Va a estar moviendo. Ahora haz esto y aquello, y levántate y ve esto y construye, métete aquello. Es una parte, no te quedes estático. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar haciendo algo en nuestras vidas. Número 3 de una característica de una persona madura emocionalmente. Es una persona que sabe controlar sus impulsos. Una persona que sabe controlar, ¿qué? Sus impulsos. Esa es la parte madura, ¿no? Esa parte es la que, uff, ¿no? ¿No? Sobre todo cuando andas mal del estómago y te pone una concha con nata, ¿no? O ya traes el colesterol a 180, ¿no? A 200 y tantos y te quieres comer una concha con nata, ¿no? No sé, lo que te guste, ¿no? Bueno, me refiero a la parte de comida, pero de pecados, wow.
hay tantas cosas, ¿no? Esto es muy interesante porque, aunque parecen puntos muy significantes, todos estos están en la escritura, ¿eh? De hecho, la próxima clase voy a meterme ya más para apoyar todo este material, ya con la palabra, ¿no? Porque si los pongo así, van a decir, ay, el pastor, como está estudiando psicología, ya está muy psicólogo, ¿no? No, no, está en la palabra, ¿eh? Está en la palabra, está totalmente en la palabra. ¿Cómo controlar sus impulsos? Número 4. Entender que las emociones son temporales. Entender que las emociones son temporales. Hay tres aspectos del carácter, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras ideas. Así vivimos toda nuestra vida. Nuestras ideas, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ahorita no me da tiempo de explicar, pero es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque esto es lo que realmente mueve nuestra vida. Porque mueve realmente nuestras decisiones, mueve nuestras formas de actuar, mueve nuestra forma de cómo nos comportamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si están equilibradas, vamos a poder cómo controlar y vamos a entender estas emociones, que algunas son pasajeras, ¿no? Porque a veces viene la tristeza, ¿no? ¿Qué cristiano no ha pasado por tristeza? A ver, ¿a ustedes han pasado por tristeza? Pues sí. ¿Alguna vez han pasado por alguna depresión? Sí. ¿Alguna vez han pasado por alegrías, euforia, ¿no? Como cuando México mete un gol en el Mundial, ¿no? O sea, andas besando hasta a quien no, ¿eh? ¿Cierto? Pero eso, obviamente, en una persona madura y un hijo de Dios maduro, lo va a hacer notar porque va a fluir el Espíritu de Dios. Número 5. Toma un momento para pensar antes de actuar. ¿Se acuerdan lo que dije, Susi? Antes que te enojes, cuenta hasta 10, ¿no? La famosa regla de 10. Cuenta hasta 10. Interesantísimo, ¿no? Es una verdad total y es una sabiduría. No te enojes, cuenta hasta 10. O sea, toma un momento para pensar, enfriarte la cabeza antes de actuar. O sea, cabeza fría, ¿sí? Cabeza fría. Ante todo, cabeza fría. Número 7. Aprender a flexibilizar el pensamiento. ¿Qué significa esto? Flexibilizar el pensamiento. Indudablemente que cuando decimos flexibilizar el pensamiento, estamos hablando que el pensamiento pueda ser realmente, puede cambiar en tal forma que podamos realmente ubicar las cosas en la forma correcta. ¿Por qué? Porque hay gente que es cuadrada. Así es. Oye, pero es que se ve muy mal. Así es. Oye, pero es que no funciona así. No me importa. Así es, ¿no? Y gente que no los mueves para un lado ni para otro, fíjate. Entonces, gente que se va a quedar ahí, ¿no? Yo me he encontrado gente de hace 20, 30 años y los vuelvo a encontrar y siguen exactamente igual. Es más, visten exactamente igual. Y se quedaron, ahora sí que se quedaron en la época pasada, ¿no? Una persona madura es aquella que ha aprendido que su mente vaya evolucionando con el corazón de Dios. No sé si ustedes, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con algún amigo, alguna amiga que hace mucho tiempo que no veían? Tal vez lo conocieron en la universidad, lo conocieron en un trabajo, y de repente cuando los encuentras, contrario a lo que dije anteriormente, te encuentras a una persona extremadamente madura. Yo te puedo mencionar algunos, y decir, wow, oye, es que este cuate, cuando yo lo conocí, no, hombre, no daba una, estaba, pero sí, como que estaba perdido, ¿no? En cambio, ahora te encuentras a una persona centrada, una persona con una claridad en sus pensamientos, una claridad en sus emociones, ¿sí? Dices, wow. Digo, porque la madurez espiritual no nomás son de los cristianos, ¿no? Hay gente que no es cristiana, es muy madura. Pero nosotros, cuando somos maduros emocionalmente, hijo, el espíritu, wow.
y lo sujetamos al Espíritu Santo, wow, el Espíritu Santo se manifiesta de una forma poderosísima a través de mi espíritu y a través de lo que es mi carácter. Entonces, cuando Él modela mi carácter, yo puedo ser un hombre espiritual al 100%. Y número 8, ya faltan nada más dos puntos. Aceptar distintos puntos de vista. Todos digan, ups, ¿no? No, no, es que tú tienes que ser de la 4T, hermano, porque así asado, ¿no? Tienes que ser de los míos porque estás mal, ¿no? Pues no, pues tienes que respetar los puntos de vista de los demás, ¿no? Hermanas mujeres quieren que su esposo se vista de un color, quieren que haga esto. Pues no, él tiene su forma de ser, sus gustos. Digo, me refiero a algo muy simple, ¿no? Obviamente, pues no, tampoco, ¿no? Digo, oye, no les voy a pasar como un amigo mío que, no, hombre, se vestía de veras que decía yo, padre mío, ¿no? O sea, espero que encuentre una mujer que le diga que se ve horrible, ¿no? Sí, porque combinaba, no, 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 de veras era increíble, cómo de veras no tenía ni gusto, no, 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 y él se sentía como que vestía como Alain Delon, ¿no? O sea, bueno, la gente mejor vestida, ¿no? Entonces, aceptar distintos puntos de vista. Y el último, marcar límites para no permitir que se le haga daño. ¡Wow! Marcar límites para no permitir que se nos haga daño. La palabra dice que tu hablar sea sí, sí y no, no. ¿Se acuerdan? Están los evangelios. Dice que tu hablar sea sí, sí o no, no. Porque fuera de esto, mal procede. Y uno de los puntos que a veces entendemos mal cuando una persona es inmadura es no sabemos decir no. El sí no tiene problema, ¿eh? El sí es muy fácil. El sí es muy barco. Es fácil decir sí. ¿A poco no? Pero decir no es todo un arte. Es todo un arte. Por eso, marcar límites para no permitir que se le haga daño. ¿Sí? Ese es un punto que tenemos que trabajar mucho. Por eso, estos puntos que les he dado, que los vamos a desarrollar en la clase que entra, porque me interesa mucho. Fíjense que me interesa mucho este tema, porque me di cuenta que por muchos años hemos enseñado mal a la iglesia y hemos confundido decir, es que hay que madurar espiritualmente cuando el problema no está en el espíritu, porque el espíritu no puede ser inmaduro. ¿Por qué? Porque simplemente el espíritu es eterno. Entonces no puede ser que venga un espíritu inmaduro, ¿no? Porque si viene un niño con un espíritu inmaduro y se muere al nacer, pues no entra al cielo, ¿no? Pues absurdo, ¿no? El tema de la inmadurez tiene que ser con nosotros, con nuestra alma, con lo que somos, que esa es la obra del Espíritu Santo al santificarnos, al llevarnos en un discipulado, a llevarnos en una preparación, a llevarnos en una capacitación espiritual de parte del Señor. ¿Para qué? Para que podamos madurar en nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos y podamos dejar que el Espíritu Santo fluya. ¡Fum! Entonces puede fluir el Espíritu con todo su esplendor. Puede fluir con todo su esplendor. ¿Ok? ¿Qué les pareció? Ahora sí, ya concluí la enseñanza. Ya concluí la enseñanza. ¿Cómo ven? Oye, ¿cuántos están? Deja de ver. Ah, ok, está Agustín. Ok, está Agustín papá, ¿verdad? Hermano Agustín, ahí está. Cintia, Iván, ok, Susi y Alfredo. Perfecto.
Yo creo que este tema es un tema muy apasionante, muy, muy apasionante, porque esto nos va a dar realmente una dirección muy clara del discipulado, Alfred, de cómo discipular a la gente. Porque fíjate, por años hemos enseñado la palabra a la gente, pero sin saber que es gente inmadura. Entonces imagínate, se echó a perder la enseñanza. Todo el esfuerzo de enseñanza se echó a perder. Espero que les quede un poquito, pero el problema es que primero tenemos que trabajar con lo que es la persona. Eso hizo el Señor. Fíjense, eso hizo el Señor. En los 3 años que estuvo con los discípulos, véanlo, ahí en Chosen, el Señor no enseñó doctrina. Él no enseñó doctrina. Él trató con el corazón y el alma de sus discípulos. Porque todos los 4 evangelios, si tú los lees los 4 evangelios, te vas a dar cuenta que estuvo trabajando con el carácter de cada uno de ellos. Cuando le dijo a Pedro, Pedro, porque Pedro le estaba echando un rollo, le estaba diciendo, dice Pedrito, hoy me vas a negar 3 veces. No, Señor, ¿cómo crees que yo soy Pedro, el gran Pedro? No, hombre, el gran Pedro de Galilea, ¿cómo crees? Dijo Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. Tomás, mete tu dedo en mi llaga, porque no quería creer. Con cada uno, él trabajó con el corazón, él trabajó con sus emociones. Por eso Pablo fue el 12º apóstol, que fue llevado 3 años a Arabia, como estamos viendo en el libro de Gálatas, acuérdense bien. Y Pablo fue el que se le reveló la doctrina. Entonces, ese punto, Alfred y Angie, Susi, es bien importante, que es lo que tenemos que hacer antes de enseñar Biblia a la gente. Tenemos que discipular en sus almas, sus corazones. Claro, con la palabra, ¿no? Por supuesto. No, no nomás dar conceptos psicológicos, no, no, la palabra, ¿no? Tienes que perdonar 70 veces 7, la blanda respuesta aplaca la ira. Eso es calibrar emociones, ¿no? Porque cada persona venimos de diferentes contextos, ¿no? Y cuando ya la persona empieza a tener esa madurez emocional, entonces la palabra, ¡pum! Ahora sí entra la palabra y no, hombre, hace una explosión impresionante, impresionante. Ahora, esto no quiere decir que una persona en un momento específico, Dios puede tocar su vida, lo puede cambiar de la noche a la mañana para todo. O sea, ahora sí que va todo el paquete en un solo evento. Sí lo hay, sí, sí hay casos. Sí, definitivamente sí los hay. Y el caso fue Pablo, ¿no? Pablo en el camino a Damasco, cuando se le aparece el Señor, le dice, Pablo, ¿por qué me persigues, no? Y Señor, ¿y quién eres, Señor? Yo soy Jesús el que tú persigues. Ese día Pablo, ¡pum!, cae y fue cambiado totalmente. Pero la mayoría de la gente, tenemos que trabajar con su corazón, porque ahí está. Dice, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y hay muchas cosas que tienen que salir del Espíritu de Dios, salir, salir, salir. Perdón, la restauración, lo que es, cómo estamos manejando cómo estamos percibiendo la vida, cómo estamos percibiendo la relación con los demás. ¿Cuántos traumas tenemos de niños, no? ¿Cómo anda tu identidad, no? Ahí en el libro, el libro que escribí, Bipolar y Espiritual, mencioné, mencioné el caso de un hombre que vivía una familia numerosa y que de niño, pues había mucha carencia, ¿no? Mucha carencia.
Él era era el hijo número 9. Entonces, era el hijo que todo el mundo lo mandaba, ¿no? Y todo el mundo le gritaba, ¿no? Porque era el más chico. Los grandes abusaban de él, ¿no? Y obviamente era el hijo que heredaba toda la ropa ya usada de los grandes, ¿no? O sea, su identidad era muy pobre. Pero cuando él se casa y conoce a una muchacha cristiana, etcétera, 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 llega a una iglesia donde también dice, oye, ¿y ahora qué voy a hacer? Y cuento en el libro que él se da cuenta que cómo cambiaba la vida de aquellos que estudiaban en el instituto bíblico, ¿no? Porque él dice, ah, mira, él estudió en el instituto bíblico, se hizo pastor, y cuando se hizo pastor todo el mundo lo empezó a tener aquí, ¿no? Ah, pues se metió a estudiar para pastor, y pues sí, terminó para pastor, y le dieron una iglesita, ¿no? Y creció mucho. En tal forma que ya cuando su iglesia creció y creció, toda ese complejo de inferioridad se convirtió en un narcisismo y se convirtió en algo terrible. Y hay mucha gente, ¿eh? Así, yo conozco, no se imagina. Que obviamente no sanaron de su corazón y ya, como decía mi abuelita, no le des a una persona que lo traigas del cerro una, una gorra de policía y una macana porque olvídate, se convierte en terrible, ¿no? O el pobre que de la noche a mañana se hace rico, ¿no? ¿No? Lo vimos mucho en los boxeadores, ¿no? ¿Cómo terminaba, no? Olvídate. Terminaba en una forma, pues, de que todo el mundo le sacó el dinero, se tiraron al vicio. Terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque no había madurez emocional. Y así pasa lo mismo en la vida nuestra. Bien, tan tan. Ok, ¿alguien quiere opinar antes de... Ah, ya terminó. Ay, son las 9, perfecto. Cintia pidió la palabra. Ah, sí, adelante, Sin. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué pasó, hija? Adelante. ¿Cómo están? Pues solo es como un, quería compartirles hoy cómo fue mi día. Creo que muy en relación a todo lo que ahorita están o está comentando o enseñando, exactamente con los tres niños, fue todo el tema hoy en juntas. A una de ellas le hicieron exámenes por 3 semanas psicológicos. Fue un instituto, eligió a algunos niños y dentro de ellas metieron a Chelsea por antecedentes que traía y le hicieron las pruebas que a lo que ellos contaron son pruebas de más de 10,000 pesos y hoy nos dieron como las evaluaciones. Entonces, mientras ellos me hablaban y me decían todo lo que concluyeron, ¿no? Tanto pruebas psicométricas, psicológicas, emocionales, de IQ, de todo, conforme ellos iban hablando, yo podía ir viendo cómo lo que ahorita usted dice, cómo si eso no es tratado desde chicos, pues crecemos con todos. Un día usted decía una como analogía, o cómo se dice, que decía que somos como quesos gruyères, así como con hoyos. Sí, con Y entonces hoyos. yo me acordé cuando él hablaba, yo me acordaba de sus palabras, ¿no? Decía, así crecemos, con todas esas cosas que no son visibles, pero que están y que de alguna manera las dejamos ver con nuestras acciones o con nuestra habla o nuestros pensamientos al momento de expresarlos. Y pude también ver cómo cuando la palabra dice cómo nosotros cortamos generaciones, ¿no? El decir, cuando uno está en Cristo es nueva criatura. Entonces ahí se corta todo eso, porque yo decía, si todo viene de un contexto, tú como padre a lo mejor educas de alguna manera, ¿no? A tus hijos y ellos crecen con eso y lo replican hasta cierto punto y es como una cadena, ¿no? Que se va haciendo. Tú a lo mejor educas a alguien machista, pues así se va a hacer ese hombre, ¿no? O ese niño y así va a ser esposo y así va a ser padre y luego el niño así y así sucesivamente. Pero yo, cuando uno llega en Cristo, podía como ver esa parte, decir, pues ahora todo es nuevo, ¿no?
y ahora tenemos que guiar bajo otros principios, pero sino no dejar de lado también esa parte que hablábamos la última clase que me conecté, ¿no? Que a veces no somos conscientes que tenemos problemas que tiene que tratar un especialista y que no todo es nada más así espiritual. Entonces fue todo el día estuve así con maestros, con psicólogos, hoy con los tres. Fue un día raro porque parecía que todos se pusieron de acuerdo, ¿no? Y decía, este miércoles 3 es, ¿qué quieres, papá? ¿No? Yo le decía, ahora sí necesito que me digas para qué pasó esto, por qué, porque digo, no sé qué me quieres dar a entender, pero fue algo que creo que fue muy, yo no paraba de llorar, sinceramente, de ver cómo Dios es bueno, ¿no? Cómo te va mostrando las cosas, no como para señalarte o para decirte esto estás haciendo mal, sino como para que le demos la oportunidad de que te restaure, ¿no? Y de que además Él te va a dar las herramientas para salir adelante y no nada más a ti, sino a tus generaciones. Entonces era algo que quería como comentarles. Al final fue una de las psicopedagogas que está con Elías, ella es cristiana también, y me decía, bueno, ya te hablé la parte profesional como terapeuta, dice, ahora te voy a hablar como cristiana, ¿no? Y me dijo, hay que hacer una lista, hay que orar, hay que dejar todo a papá, ¿no? Porque al final del día, pues somos diseños de él y él es el que sabe cómo nos va a transformar, cómo va a tratar con cada uno de nuestros corazones. Y fue así como, ahorita vengo así hiper cansada, pero satisfecha también de que pues tengo chamba para con los niños y conmigo y para pues más adelante seguramente Dios usará lo que ahorita me va mostrando y enseñando. Y era lo que quería compartirles. Excelente, sí, qué bueno, qué bueno. Fíjate que todo esto viene a dar luz a lo que estamos enseñando, porque sí va a haber un cambio, en verdad va a haber un cambio a todo nuestro proceso de discipulado, ¿sí? De discipulado en las comunidades, porque tenemos que reconstruir la forma como educamos a nuestros hijos, la forma como nosotros tenemos que revisar nuestro corazón. Porque tú dijiste algo muy, muy sabio, ¿no? Bueno, ese es un tema que a veces hay que tener cuidado porque, bueno, ya llegamos a Cristo, todas las cosas son nuevas. Pues no es cierto, fíjate que no, no todas son nuevas. Lo que sí es nuevo es el Espíritu, o sea, porque el Señor lo salva totalmente. Y no es culpa del Señor, ¿eh? O sea, Él sí dice, ok, hijo, a partir de hoy todo es nuevo para ti. Eso sí es cierto. Pero ahora nosotros somos los que tenemos que entrar a ese proceso para limpiarnos de todo lo que traemos atrás. Todo. Que mi papá fue borracho, que mi mamá esto, que yo, que fui, que todo eso. ¿Por qué? Porque no se te quita de la noche a la mañana. Ahora, hay casos que sí, ¿no? Como lo comenté de Pablo, ¿no? Y yo conozco gente que en una noche el Señor lo transformó totalmente, pero son casos, no es general. ¿Ya? Y esa es la soberanía de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Pero nosotros tenemos que, que aterrizar. Sí, vamos a enseñar la palabra, por supuesto. Porque los evangelios está el cambio de nuestra mente, nuestra personalidad, nuestro carácter. Ahí está. Fíjate. No se imaginan, me está dando una risa, pero una super risa, porque ahorita estoy viendo todas las cuatro corrientes más importantes de la psicología, ¿no? No, no, me estoy dando unos banquetazos porque digo, híjole, estos pobres cuates, pues que eso está en la Biblia, ¿no? O sea, ¿no? El famoso Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, no, 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 no dices padre, cada uno de ellos, ¿no? Digo, obviamente tengo que estudiarlos, pero en verdad digo, esto es lo que el Señor enseñó a sus discípulos 3 años. Y si nosotros aprendemos esto de una forma sencilla, y como dice Cintia, enseñamos a nuestros hijos cosas prácticas, sencillas, no espiritualizándolas, sino, mira, así es. ¿Por qué? Porque el Señor así lo enseñó.
¿Por qué? Mira, así lo hizo con Pedro. Ah, ok. Y así, en este caso, actuó de esta forma. ¿Por qué? Por esto. Eso va a traer vida a nuestro corazón, va a traer una vida impresionante, ¿no? En verdad, créanlo, que yo creo que el concepto del discipulado, no que sea malo, no voy a criticar lo que ya hicimos, no, Dios me libre, pero sí tenemos que trabajar como tú comentaste, Sin. O sea, todo el resultado que te dieron estos profesionales de tus hijos, pues es como el escáner, decir, mira, a él le falta esto, a tu hija le falta esto y esto. Ahora tienes que trabajar con ellos. Pero claro, con la ayuda del Espíritu Santo va a ser poderoso, ¿no? ¿No? Simplemente enseñar a tus hijos a decir no y que respeten o sea, que respeten la autoridad. Eso es muy importante, respetar la autoridad, eso sí. Porque el tema de hoy en día de las nuevas generaciones que no respetan la autoridad. Hay que enseñarles a que respeten la autoridad. Pero también hay que rezar, hay que enseñarles que ellos aprendan a respetarse a sí mismos, ¿sí? Y exigir que lo respeten. Eso es formación. Bueno, ok. Es un tema muy bonito, porque cuando el Señor nos hizo y Él colocó el alma, o más bien le dio la propiedad a la parte del espíritu que se convierte en alma cuando la persona está viva, ¿no? Le dio unas cualidades impresionantes, como es el amor, como es la ternura, ¿no? Como es la compasión, como es el placer, ¿no? Ay, pastor, eso es pecado. No, Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Para qué? Por fuéramos felices. Entonces, esa parte vamos a trabajar. De hecho, tiene que ver mucho con lo que ya tengo en mente. No les digo nada porque, pero ya lo estoy escribiendo. El segundo libro que estoy escribiendo, que se llama Pedagogía de Dios, la pedagogía de Dios. Híjole, ¿cómo podemos tocar una generación, Alfred? ¿Cómo podemos tocar una generación? ¿Sabes cómo? Que nos vean a nosotros ser diferentes. No hay poder más grande que un niño vea a su padre y a su madre haciendo las cosas correctas. Eso queda marcado en su corazón. Ahí, ¡pum! Angie, ¿no te imaginas cada caso que hay? No, padre, que digo, ay, padre. Porque los niños como los borrachos dicen la verdad, mano. Entonces, pastores, que fíjense que mi papá hace esto. Uy, pero ¿cómo si es el pastor de tu iglesia? Imagínate, ¿no? Bueno, ok, hermanos, pues vamos a orar. Lo grabé, se lo voy a mandar para si lo quieren volver a oír. Porque Carlita estaba muy cansada, ha tenido unos días así complicados. Pero bueno, es parte del trabajo, ¿no? Vamos a estar orando mucho por esto, porque yo creo que esto sí es parte de cómo realmente vamos a discipular a las personas. Yo creo que eh, eh, vamos a entrar primeramente al alma. ¿Cómo ven? El tema del alma. Antes darle Espíritu Santo, antes darle la escatología, la segunda venida del Señor y todo eso que es hermosísimo, vamos a entrar al alma. Vamos a entrar al alma, ¿no? Yo en mi certificación con Maxwell hay un test, Cintia, que se llama DISC. Es una metodología de evaluación. Yo tengo ahí todo el material, eso, cómo hacer una evaluación de carácter de una persona. Es muy interesante, ¿eh? Yo le hice una evaluación a Vale, mi hija, la esposa de Samuel, a varias personas, y wow, se quedaron así como asombrados, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Sí, claro, hija. Sí, claro, con mucho gusto, sí. Yo tengo todo eso y sería padrísimo, ¿no, Alfred? Fíjate, estás discipulando a un grupo de gentes y les aplicas un test DISC, ¿no? Y te sale todo y dice, ay, hermano, no, este hermanito se me hace que al rato me divide la iglesia, ¿no?
o se lleva los diezmos, o no sé. Exacto, nuestro escáner, un escáner. Vamos a hacer eso porque eso va a traer vida, va a traer una sanidad completa. Y claro, todo con la palabra, todo. No va a haber nada así como que sea psicológico, ese rollo, no, no, no. Todo con la palabra, porque en los cuatro evangelios está. Ahora que estoy estudiando las cuatro corrientes más importantes de la psicología, los pilares, ahí está, en los cuatro evangelios, fíjate. Dices tú, wow. Yo creo que si podemos hacer eso, algo muy sencillo, ¿no? No vamos a estar complicándonos mucho para que realmente podamos ser bendición para muchas personas. Simplemente el perdón, ¿no? Uy, el tema del perdón, olvídate. El sanar corazones, ¿no? Que sanar de cosas del alma, esos huecos de queso gruyere que traemos todos y ¡fum! Cuando se llenan de amor de Dios. Olvídate, la gente se proyecta, man, se proyecta. Bien, bueno, vamos a dar gracias a Dios. Ya me pasé de tiempo, pero bueno. Aquí Alfred, pobre Alfred, viene todo, manejó todo el día, así que anda cansado. Ya me siento mejor, Alfred, fíjate, ya como que ya reviví, man. Está bueno. Eh, Así, un buen capuchino. sí, ahorita voy a echar. Vamos a orar, hijos, vamos a orar, ¿sí? Va a quedar grabado mañana se lo subo. Lo voy a subir a la community para que lo tengan. Y la próxima semana va a estar muy padre porque voy a preparar todo esto lo voy a preparar, pero muy escritural, ¿no? Para que realmente quede como parte también de un material que nos ayude para poder empezar a circular a la gente con dirección. Y claro que cualquiera, que tú le compartas esto, híjole, le va a ayudar un buen. Bueno, Señor, te damos gracias por el tiempo que nos das, gracias por la vida de mis hermanos, por Cintia, sus hijitos, gracias porque hoy usaste a todas estas personas para que ella pueda salir adelante con sus hijos. Ella es una sierva tuya. Yo bendigo su vida, Padre, dale la sabiduría que ella necesita. Gracias por el paz, Alfred, gracias por lo que hoy le permitiste hacer. Qué bendición. Y creemos que tú vas a tener en el futuro lo que tú vas a darle a él. A Susi también, gracias por su vida. Gracias por Angie y Agustín, Señor, por sus hijitos. Por mi hermano Agustín, papá, también que está con nosotros. También por Iván y por Adriana, Señor, te pido bendición allá en Querétaro, que tú los bendiga, los guardes. Por Carlita Morales, Señor, te pido también por Panchita, por Erika, te pido por Patti, Señor, por Mari Félix, Señor, que tú bendigas sus vidas, por Gerardo y por Connie, también te pedimos por ellos, Señor. Y pues todos los que tú vas a traer en este proyecto, que es tu proyecto, no es mío. Yo bendigo sus vidas, que hoy descansemos en tus brazos y en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues ya descansen. Tienen cara como de sueño. Ok, Dios me lo bendiga. Yo mañana se los mando y nos vemos el domingo. Yo creo que el domingo vamos a tener Santa Cena, ¿no? Vamos a hacer la Santa Cena para tomar la cena del Señor y pues a ver qué llevamos, unos tamalitos, como qué se les antoja, tacos de suadero. Suadero de No, tripa y suadero. ay, y yo De con el estómago canasta, mal, y yo con el tacos de estómago mal, canasta. unos tacos de canasta, padre mío. Bueno, ok, cuídense mucho, bendiciones. No hay. Gracias. Buenas noches. Descansen. Nos vemos, buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, buenas Buenas noches. noches.